Rufino Tamayo es un pintor que atraviesa verdaderamente, así como un cometa, todo el siglo XX, porque pues al nacer en 1899, morir en 1991 es prácticamente todo el siglo, y él vive todo lo que se va a dar en este siglo de plástica que es riquísimo. Yo creo que él buscaba su propia personalidad, ¿no? Y yo creo que lo que a él le interesaba no era tanto la parte tradicional mexicana de la pintura, sino que a él le interesaba lo mexicano, pero a su manera. Hay un manejo de un lenguaje plástico que nunca deja la figuración, pero al mismo tiempo nunca cede plenamente a una abstracción pura. Tuvo siempre una conciencia muy clara de las grandes diferencias sociales que hay en México, pero como él decía, yo soy un humanista, no soy un político. Él logra trasladar las grandes vanguardias, las vanguardias europeas, y les da otro carácter. Entonces lo hace muy universal, tanto que fue él un elemento de una gran polémica en la historia del arte mexicano, porque fue la confrontación precisamente de Escuela Mexicana de Pintura, los tres grandes, Orozco, Rivera, Siqueiros, y aparte Tamayo. Tamayo tenía recuerdos no gratos, precisamente, de su infancia. Vivían literalmente en una vecindad, en una casa en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. El padre abandonó el hogar cuando él tenía 4 o 5 años. Su papá, yo no sé bien en qué momento los abandonó, tristemente. Para él esto lo marcó muchísimo, porque pues se ve que fue muy duro para él y adoraba a su mamá. Y entonces ya se quedó viviendo pues con la mamá y con los tíos, que eran hermanos de la mamá. Prácticamente muy inmediato a la muerte de la madre, Tamayo se inventó que el padre había muerto también y que él estaba huérfano. Cuando Tamayo tenía 22, 23 años, el padre le dedicó una foto y Tamayo no quiso aceptar la fotografía y la devolvió. Todo eso pues sí lo debe de haber marcado, tanto que se cambió el nombre. Ya no, en lugar se puso Rufino Tamayo en lugar de Rufino Arellanes Tamayo. Y entonces, no sé, poco tiempo después se vinieron a la Ciudad de México los tíos y él se vino con ellos. Tenían un negocio de fruta en la Merced y eso también lo marcó muchísimo porque el contacto con el colorido que tiene la fruta siempre le fascinaba. Cuando él habla de color, porque para mí Tamayo es color y textura, habla de esta parte de los colores frutales. Él le llama los colores frutales que adquiere durante toda su estancia en el mercado de la Merced. No veo raro que en una personalidad como Tamayo empiece él a gustarle todo esto. Y la sandía en especial remiten también a una sonrisa que se advierte en tantos cuadros como algunos que llega a pintar después, como El hombre radiante de alegría, que es simplemente nada más casi que un círculo lleno, pleno de colorido, y nada más su forma de los labios en la risa absoluta, ¿no? Las sandías de Tamayo pues son un emblema, ¿no? Y esto le permitió al maestro experimentar mucho con el color, pero yo insisto, una experimentación muy consciente, ¿no? O sea, él hizo en 1960, me parece, pinturas utilizando todas las gamas de la paleta disponibles. Los tíos con los que lo estaban educando querían que estudiara comercio y a fuerza querían que estudiara comercio. Y entonces, pues él era algo que no le llamaba la atención. Y entonces se metió a la escuela de San Carlos. Fue un alumno que no siempre siguió las reglas y él quería pintar de otra manera. Él quería pintar lo que veía
e interpretarlo según su deseo, ¿no? Cuando sale de la academia, conoce a José Vasconcelos. Y Vasconcelos le consigue, si mal no recuerdo, un empleo como dibujante en el Museo de Historia y Arqueología. Hace suponer todo esto que él era muy bueno como dibujante. Este acercamiento hacia las culturas también le va a dar la otra parte de su pintura, le va a dar elementos para su pintura, tanto en mural como en gráfica, como en caballete, que es la síntesis de las líneas prehispánicas, del arte prehispánico. En mi tío Rufino nació un amor increíble por el arte prehispánico, tanto que vemos aquí algunas piezas prehispánicas elegidas por ellos. Esto se refleja en su pintura, obviamente. Luego hay un periodo donde justamente se involucra con el método Westmogart, que es un método que desarrolla el pintor Adolfo Westmogart, basada en la esencia del arte mexicano, ¿no? Por ejemplo, hay una obra que se llama La tenista, con rasgos fuertemente indígenas, pero al mismo tiempo tiene una raqueta de tenis. Aquí vemos cómo Rufino, pues realmente desde los 20 ya está en la plástica mexicana, y en este momento sí es un Rufino como un poco más adscrito a las formas figurativas de la parte prehispanista. Tamayo parte para Nueva York. Está un tiempo allá compartiendo, ahora sigue compartiendo esa aventura en Nueva York con Carlos Chávez. Esto nos lleva a pensar que es un buen pintor, que es muy joven respecto a los otros llamados grandes, pero que le da el impulso para que pueda viajar mucho antes que Orozco, que fue el primero que se va a Estados Unidos en 1926, y logra exponer de manera individual en Nueva York. Vendió obra gráfica y vendió algunos óleos, y con este dinero lograron regresarse a México, y Tamayo se dedica a dar clases de pintura en la Academia de San Carlos, y ahí conoce a María Izquierdo. En varios de sus cuadros de la primera etapa, que es la de los años 20, en que está esta etapa cuando él vive, por ejemplo, con María Izquierdo, hay dos desnudos muy adscritas a la volumetría de la estatuaria prehispánica, y que se sabe, bueno, son como retratos de María Izquierdo, y ahí aparece siempre una especie como de aro colgando y un pajarito por ahí. Allí vamos a notar una fuerte influencia de la escuela italiana metafísica. Y, no sé, hay unos cuadros muy conocidos, un bodegón con una pierna humana, o varias pinturas de caracoles, etcétera, ¿no? Vemos una paleta mucho más terrosa, mucho más cercana a la pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Incluso su mismo autorretrato que presenta en Estados Unidos son estos colores tierra, estos colores que nos recuerdan un poco al barro negro de Oaxaca, al barro ahumado, y siempre se va a ver esta parte surreal en los angelitos que pone y que cuelgan, y esferas, y que no sabemos de dónde surgen, ¿no? No es casual que de los pocos murales que haya pintado, alguno tenga que ver con la música. O sea, la música siempre fue parte muy importante para él. No solamente conocía la música popular, conocía
la música de concierto. Posteriormente, Tamayo hace un mural en el conservatorio, en la escuela de música, y allí conoce a Olga. La relación con María Izquierdo termina en el momento que Tamayo conoce a Olga. Olga era pianista. Ambos vivían en el primer cuadro de la Ciudad de México. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que un día ese muchacho estaba trepado en unos andamios pintando nada menos que el mural El canto y la música. Y una de las mañanas, mi tía Olga se dirigió a ese pintor y le dijo: oiga, lo que está usted pintando no me gusta, son unos monos horrorosos. Le dice: no me esté molestando, le dice mi tío. Como déjeme en paz, pero ella se fijó en ella. Entonces ya empezó a tratar de todo y pues se casaron a los 5 meses. Un día, paseando por la Alameda, mi tía Olga le dice: oye, Rufino, quiero casarme contigo, tú me gustas. Y mi tío Rufino le contestó: sí, ¿cuándo? Durante un tiempo él recrea los retratos de Olga, firma a Tamayo, pero llega un momento en el que el retrato de mujer en blanco, o de Olga, está ya la Tamayo y luego la O de Olga. Fue una relación en la que Olga, siendo ya una pianista con cierto reconocimiento, se dio cuenta que Tamayo era mejor pintor que ella, una buena pianista, y fue decisión propia dedicarse a seguir la carrera de Tamayo y a apoyarlo en todo. Años después, Olga se va a encargar, va a ser como su manager, ¿no? O sea, la gente que le va a empezar a promover su arte, ¿no? Y ellos tienen la oportunidad de viajar a Nueva York en 1935-36 y deciden vivir ahí. Rufino Tamayo ya había ido a Nueva York a abrirse camino por él mismo. Cuando conoció a Olga, todo se le hizo un poco más fácil, porque Olga se metía hasta por las piedras con tal de conseguir lo que ella quería, ¿no? En ese primer momento de los años 20, 30, en el extranjero lo mexicano llamaba mucho la atención. Y entonces creo que las obras de Tamayo, por trabajar estos elementos que fusionan lo antiguo con lo moderno, le dan como mucha visibilidad a la obra de Tamayo y mucha aceptación. Cuando hubo alusión a su personalidad, él se presentaba incluso así: indio mexicano. Yo soy indio mexicano y estoy muy orgulloso, y prácticamente así como autóctona. O sea, mientras más indígena fuera Rufino Tamayo, más auténtico y más exótico. Entonces, esto, por supuesto, que fue un buen negocio. En una ocasión su esposa Olga le dice: oye, Tamayo, yo creo que tú no eres indio, ¿por qué insistes en que te llamen indio? ¿No? Y él pues le contesta, le dice: sí, pues yo sé que no soy indio, pero bueno, siempre en mi sangre corre la vena indígena, ¿no? Es un artista folclorizante ante los ojos del extranjero. Entonces, cuando pintó algunos cuadros famosos, como uno que se llama Animales, me parece que es de 1939, para los críticos europeos era un cuadro casi estridente. O sea, los colores de este artista mexicano que contrastan con estos naranjas chillones y no sé qué. Y bueno, estos naranjas chillones son un rojo bastante sobrio y un ocre que no es un amarillo oro, digamos, ¿no? Siempre pensamos en un Tamayo con colores estridentes, con colores vivos, ¿no? Sin embargo, hay muchas de las obras de Tamayo que no, que al contrario. Él dice: el color de México no es el color alegre,
¿no? Sino que tenemos que usar colores oscuros, colores apagados para mostrar la cultura abandonada de México. Tamayo fue el que abrió brecha en los Estados Unidos como un pintor contemporáneo. Que no sea tan querido como los otros tres, pues quizás se deba a que los otros tres son el emblema del muralismo, ¿no? Los grandes muralistas, pues bueno, sí se erigieron como tres figuras centrales. Y Tamayo llegó tarde al muralismo. O sea, él no participó del muralismo vasconceliano, digamos. No lo asimilaron porque él no hizo arte de mensaje social. Y sí hizo algunas cosas de mensaje social, pero no quiso constreñir su producción a hacer arte de mensaje social porque pensó que eso era propaganda. Los muralistas habían formado parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y uno de los puntos del manifiesto era prohibir la pintura de caballete. Entonces, Tamayo era un burgués. Simplemente Tamayo decía, el arte es universal y el artista debe tener libertad. Él logra colarse a un evento muy importante, que fue la Bienal de Venecia de 1950. O sea, la delegación mexicana estuvo conformada por los tres grandes y Rufino Tamayo. Cuando participa en la Bienal de Venecia, él tiene la oportunidad de quedarse en París, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ya estuvo en Nueva York, ¿no? Ya es reconocido en México y le faltaba Europa. Él ya empieza a tener muchísimo éxito en París principalmente y por supuesto también entra en contacto con los artistas franceses. Es el año en que pinta o crea uno de los íconos principales que se hicieron en ese año y en ese periodo, que es las músicas dormidas, que es una de las grandes pinturas que se hicieron en ese momento. Pues se va un poco más hacia lo abstracto, pero sigue experimentando el color, sigue experimentando otras tonalidades, sigue pensando en las vanguardias de ese momento. Todos esos 6 años que mi tío vivió en París, para él fueron años difíciles. Llegó un momento en que llegó a tener depresión y no podía pintar a color. Eso le desesperaba y le decía, Olga, ¿qué estamos haciendo aquí? El invierno los hizo sentir una enorme nostalgia por México. Entonces decidieron vender la casa y decidieron regresar a México. Cuando él llega a México, él se pone feliz porque pinta un cuadro de sandías. Inmediatamente vino el color a él. Yo creo que siempre hay una añoranza por la madre patria. Y lo que él viene a hacer es a mezclar colores. Lo que yo comentaba hace rato, a veces usaba unos azules intensos con unos rojos ya en esta etapa posterior de su regreso a México. Su pintura de los años 60, ya en la cima de su fama, se fue haciendo más y más y más colorida, incorporando colores como las lacas artificiales, que no se insertaron plenamente en el mercado en cuanto a los pintores serios, entre comillas. O sea, porque esos colores son propios para las crayolas de los niños.
Lo vemos mucho más cercano hacia lo que decía el art brut, todos estos plásticos metidos en la obra, o sea, haciendo experimentos. Eso es lo que estaba haciendo. Lo que los marcó más que nada fue la tristeza de que nunca tuvieron hijos, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, la vida pues no se los permitió. Mis tíos se hacían la pregunta de ¿qué vamos a hacer con nuestro dinero? Olga, ¿no? Y un buen día nació en ellos el deseo de hacer un museo para que todos los jóvenes y las personas que quisieran conocer el arte internacional contemporáneo lo conocieran. Originalmente es una empresa privada la que hace que se le construya ese museo. La gran colección que tiene, eso hace que se construya ese museo y que además él, como no tiene hijos, no tuvo hijos, pueda donar toda esa obra que coleccionó durante toda su vida, ¿no? Las obras que reunió Tamayo para su colección, pues debe ser vista porque las reunió Tamayo para un museo Tamayo de arte contemporáneo que está en un lugar privilegiado de la ciudad. Que se junten obras hechas por Tamayo para que ahí vayan a dar, no. Porque está bien que esté repartida la producción de Tamayo en varias partes, ¿no? Todos reconocemos y conocemos y sabemos la gran aportación que dio al pueblo de México con ese museo extraordinario que es el Museo Tamayo, en el que él dona una colección impresionante de obras artísticas europeas, mundiales, universales, y además el Museo de Arte Prehispánico en Oaxaca. Donó su colección de arte prehispánico, ¿no? Y es de los pocos lugares donde podemos ver expuesto justamente el arte prehispánico con ese criterio más artístico que arqueológico etnográfico. Aparte de haber fundado el Museo Prehispánico Rufino Tamayo, que es increíble, el hecho de que nos haya apoyado a nosotros para poder manejar una generación que posteriormente fue formando a otros artistas en base también al trabajo de él. Yo creo que esa aportación del compartir es una cosa muy padre. A partir de que Tamayo gana toda esta fama, es cuando se decide que hay una escuela oaxaqueña de arte, ¿no? Una escuela oaxaqueña de pintura. Él de alguna manera apoyó y ayudó a muchos jóvenes pintores a desarrollar su arte. Y creo que fue el caso de Francisco Toledo, ¿no? O sea, Tamayo siempre estuvo presente, ¿no?, en su obra. Tamayo lo llamó para regalarle toda su herramienta y para darle unos consejos. Y dice el maestro Toledo que Tamayo le hablaba más que como un maestro, como un padre. Tamayo había estado muy enfermo de dolor de estómago y con los análisis que le hicieron vieron que tenía una obstrucción intestinal y que era inminente operarlo. Fue pésimo, realmente yo creo que él podría haber vivido mucho más años si no lo hubieran operado. Haber pintado, ya desgraciadamente tampoco tuvo el ánimo de pintar. Su último cuadro, El niño del violín, que es una preciosidad, pero ves los ojos colorados de adentro, como de alguna manera un poco triste, su dolor de ese momento porque ya no pudo pintar. Él gozaba de entrar a la alberca y demás, pero se debe de haber enfriado y le vino una neumonía tremenda. Entonces, él fallece por la mañana del 24 de junio de 1992. Mi tía dijo una cosa que yo le escuché y dije, ¿cómo? Dijo, mi vida comienza de hoy en adelante. Simplemente por amor se había entregado
a ese hombre en cuerpo, alma, espíritu, todo. Le llamó de inmediato a Teodoro González de León y le dijo, ¿sabes? Quiero que los restos de Rufino queden en el Museo Tamayo. Olga, después de la muerte de Tamayo, estando en la casa de Cuernavaca, después de tomarse un tequila, le dio un derrame cerebral fulminante y falleció. Y sus cenizas están guardadas junto a las cenizas de Tamayo. Yo creo que Tamayo dejó mucho, ¿no? O sea, tanto en su propuesta pictórica como en su contenido y en su ideología. Había hecho de la pintura no una pintura regional, sino una pintura universal. Y yo creo que es una cosa que muy pocos podemos hacer. Fue, yo creo, un artista reconocido en todo momento. Él había sencillamente abierto otra ruta para el arte mexicano. Toda la pintura de Caballete de Tamayo tiene coleccionistas muy notables. Además, representa una vena del arte mexicano que es a la vez vanguardista, mexicano y europeo, las tres cosas a la vez.